Excelente, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a todos los miembros del equipo, a Chris y a Mika. Estoy muy emocionada de hablar sobre esta investigación, sobre el experimento de campo con cámaras corporales. Espero que puedan ver mi pantalla, la acabo de compartir. Bien, entonces, este experimento fue un experimento muy desafiante de llevar a cabo y quisiera iniciar mencionando que ejecutar un experimento en un ambiente tan violento como Río de Janeiro, con los comandantes de agentes de policía que cambian de turno cada 2 años, es un experimento muy desafiante porque uno tiene un compromiso con un comandante de policía y luego llega el nuevo comandante y el compromiso básicamente se cae y uno tiene que rehacer todo ese proceso y apoyar al equipo también. Y tenemos un gran apoyo de un comandante, quien también cambió de cargo. También tenemos la participación de alguien que también visitó Brasil y después de que esta persona se fue, tuvimos que realmente reiniciar. Otra cosa que ocurrió es que los comandantes también escogieron una de las grandes favelas de Río y no pudieron recibir apropiadamente las cámaras y todas las estaciones de documentación. Así que tuvimos que invertir en la creación de traer, por ejemplo, fuentes de electricidad, redes de inalámbricas de Internet o Wi-Fi. Así que fue muy desafiante desde muchos aspectos y también la situación hacia la mitad del estudio se dificultó para los agentes de policía también patrullar las calles. Así que al final estábamos básicamente entre la espada y la pared, en donde el conflicto entre los policías y los traficantes de drogas estaban básicamente al punto de iniciar una guerra. Así que eso lo quiero decir como una breve introducción. Los coautores son Melissa Melo, ella en este momento está haciendo un doctorado en antropología, y Gustavo Robles. Ellos fueron muy críticos también en las etapas más iniciales del proyecto, pero especialmente fueron clave en ayudarme y apoyarme en todo el trabajo de campo, lo cual lo hice por completo con Vanessa, pero al momento de revisar los documentos y realmente crear, digamos, los resultados, que diría que la mayor parte del trabajo acá está hecho por mí, pero ellos merecen también un crédito, una mención de crédito, porque ellos sí apoyaron mucho las etapas iniciales. Ahora quisiera mencionar que la violencia policial es un fenómeno muy complejo que resulta de una combinación de factores individuales de la sociedad e institucionales. Hay mucho debate en el académico en los Estados Unidos que se basa sobre todo en el racismo estructural y también algunos sesgos raciales implícitos. También hay otra línea de investigación que también se enfoca en las preferencias de la sociedad o sociales, en donde se puede trazar la violencia policial si nos enfocamos, por ejemplo, en los grupos criminales y sobre todo en este vigilantismo policial. Ahora, nuestro enfoque está sobre todo contenido en los factores institucionales que incluyen las maneras en las que, por ejemplo, hay abuso de sanciones y de poder desde el cuerpo policial. Ahora, en un estudio mucho más clásico de Berman Gates, mencionan que la responsabilidad de la misconducta, de la malconducta de la policía está relacionada, por ejemplo, a problemas de la agencia, como también desde una incapacidad de supervisar a los oficiales que están en la línea de frente. Ahora, en los años más recientes, una de las intervenciones más prominentes han sido, por ejemplo, los problemas bien conocidos ya como las cámaras corporales. Así que yo primero fui a Rialto, en donde tenían ya un experimento sobre cámaras corporales. Yo creo que esto fue en el año 2014, si no estoy mal. Y desde ese momento, entonces, no tenía el dinero para hacerlo. Obtuve el apoyo del CEO de Tasor. Ellos me prestaron 100 cámaras, pero después yo tenía que importarlas a Brasil y todo el estudio no está pago por Tasor. Así que quisiera ser enfática en esto. Ellos solo brindaron las cámaras, pero el resto fue pagado por una subvención que yo recibí de la Escuela de Negocios de Stanford. Bien, entonces rápidamente, se cree que las cámaras corporales pueden realmente direccionar la violencia policial a través de dos mecanismos. En primer lugar, las cámaras corporales puede que incrementen la capacidad de monitorear a los supervisores, lo cual presuntamente puede incrementar también su capacidad de sancionar oficiales que se rehúsan a cumplir con protocolos. Y en segundo lugar, debido a la capacidad de producir también una evidencia mucho más confiable y de alta calidad, las cámaras corporales pueden incrementar la probabilidad de que, de que los policías están básicamente eh, fisca- eh, fiscalizados o
de alguna manera sancionados en cortes por comportamiento abusivo que no cumple con la ley. Pero también este canal puede operar en cuanto a redireccionar este comportamiento y más o menos lo veremos en estos resultados. Son resultados complejos, quiero decir, los que presentaré, entonces voy a revisar estos rápidamente. Ahora, la evidencia más disponible sobre las cámaras corporales han sido producidas en los Estados Unidos. Hay estudios que son muy optimistas, algunos de ellos incluso encuentran reducción, por ejemplo, en el uso de la fuerza de la policía. Algunos son menos optimistas, diciendo que hay muchos problemas, por ejemplo, con la gestión y con grabar las imágenes, que también nos dimos cuenta de esto en Río de Janeiro, y también que la policía, los agentes muchas veces no aceptan usar estas cámaras corporales, que también lo vimos en Río. Y hay un estudio muy importante que dice que las cámaras por sí mismas no son capaces de realmente generar cambios, a menos de que todos los departamentos policiales y de que todos los supervisores, los comandantes policiales realmente establezcan estándares que deben ser medidos en comparación con las imágenes. Por ejemplo, si uno quisiera entonces proceder en los departamentos de justicia, a ellos, estos entes deben incorporar estas medidas y por lo tanto motivar y monitorear también estos comportamientos asociados a la justicia procesal asociado a las imágenes. Es decir, no es simplemente entregar estas cámaras, sino que se tiene que reincorporar esto con unos procedimientos y unas sanciones específicas al uso también de estas. Bien, quisiera dar el contexto de Río. La policía militar de Río es una de las más violentas del mundo. La policía ha matado a más de 19.000 personas entre el año 2003 y 2019. Esto es solamente en la ciudad de Río de Janeiro. Si pensamos entonces en todo el país, pues esta cifra, algunos dicen que, algunos cálculos dicen que será más o menos a unos 60.000 personas asesinadas por agentes policiales y observamos más o menos unos 100.000 en promedio, perdón, 100 personas, 1.000 personas, perdón, 1.000 personas asesinadas en los Estados Unidos en promedio por año por la policía. Por lo tanto, esto es un ambiente, un contexto extremadamente violento. La violencia no solamente se ramifica porque la policía es violenta, sino porque también hay grupos criminales realmente armados en las favelas de Río de Janeiro, como también milicias que controlan las favelas. Así que en el año 2008, la policía empezó una transformación significativa de que la policía abordara las favelas y pasaron de un abordaje de una policía armada militar a una policía o una unidades pacifistas policiales. Y he escrito extensivamente analizando esto, pero quisiera mencionar que en Brasilia, en donde llevamos a cabo el experimento, tuvimos una de estas unidades pacíficas policiales, pero la situación en Río fue tal que la policía orientada a la comunidad realmente tenían armas de alto blindaje. Por lo tanto, también escribimos en otra investigación que publicamos que la policía o el abordaje de la policía enfocado a la comunidad realmente logró apalancar, perdón, reducir estos asesinatos policiales en un 45% y lo pudimos demostrar a través de este análisis diferenciado, pero también demostramos que estas UPPs, las unidades pacifistas policiales, realmente tienen efectos heterogéneos dependiendo en el régimen criminal ex ante, específicamente en Brasilia, en Rocinha, perdón, la favela más grande. La UPP tuve diferentes consecuencias. Rosiña es una favela muy grande de más de 120.000 habitantes y apenas se introdujo estas unidades UPP en esta favela en el 2012, se asignó un comandante de la BOPI. La BOPI es una batallón especial de la policía o batallón de operaciones policiales especiales, específicamente por sus siglas en portugués. Y apenas este escándalo de Amarillo básicamente se descubrió, básicamente redujo la legitimidad de la UPP y la UPP entonces perdió el control de las favelas. Así que nuestras entrevistas mostraron, bueno, antes de la UPP las cosas realmente eran muy pacíficas, los criminales pudieron mantener el orden y luego la policía llega y ahora hay balas todos los días, a toda hora. Ese es el contexto en el cual realizamos este estudio. Asignamos más o menos unas 100 cámaras de manera aleatoria
a diario a los agentes policiales por un periodo de 10 meses. Entonces, quisiera darles un contexto de una encuesta que llevamos a cabo a nivel comunitario. No tuvimos desafortunadamente más recursos para realizar más encuestas aparte de la línea base. Entonces, el 61% reporta mucho miedo de ser asesinados por la policía. Por ejemplo, vemos 15%, por ejemplo, de que un amigo o un conocido fue asesinado, o por ejemplo, 20% reportan que tuvieron que pagar un soborno y solamente 20% reportaron estar de acuerdo con que la policía era menos violenta que los criminales y solamente 10% reportó que recurrirían a la policía si fueran víctimas del crimen. Ahora, durante este estudio pudimos recolectar 3 encuestas aleatorias a los agentes oficiales. Obviamente esto fue menos costoso, así que lo pudimos hacer. Y aquí les demuestro en las barras azul oscuro la encuesta de línea base, en gris está la encuesta de la segunda base y en el azul claro la encuesta de la tercera base. Así que se reportó todas las actividades de patrulla, por ejemplo, incautación de drogas, de posesión de drogas, incautación de armas, arresto, disturbios, violencia doméstica, todo pareció reducir en el tiempo en donde llevamos a cabo nuestro estudio. Incluso su uso de fuerza autorreportado, por ejemplo, si estaban en un conflicto armado, si dispararon una arma, todo se redujo, como podemos ver ahora. De manera importante, también observamos una reducción importante a medida que también reportan estas relaciones muy tóxicas entre la policía y la comunidad. Entonces, por ejemplo, les rocían agua, 75% de la policía dice que les tiran agua, en otros casos les han botado orina encima, otras veces les han tirado piedras, hay también atentados físicos. Es una relación muy tóxica y durante el estudio lo podemos observar. Obviamente, las cámaras nos muestran ciertas cosas. Ahora les voy a hablar de los resultados del experimento de campo. Esa es una foto de Rosiña. Tenemos una estructura de metal. Esa es la estación de policía. Hay muy poca presencia de Estado. Ese edificio literalmente está lleno de huecos. Son huecos hechos por balas. Es una situación difícil, obviamente. Entonces acá asignamos casi 10.000 turnos de cámaras a unos 470 policías en Rosiña en diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016. Asignamos las unidades de manera aleatoria en grupos de tratamiento y de control y fue una asignación otra vez aleatoria y así pudimos comparar una unidad que usaba las cámaras y esa misma unidad con cuando no usaba una cámara corporal. También hicimos un ejercicio aleatorio según los turnos asignados. Eso lo voy a explicar un poco más adelante. Estamos muy preocupados. No sabíamos si iban a cumplir con los protocolos del uso de las cámaras corporales. Bueno, eso lo hablo más adelante. Nos enfocamos en 3 tipos de funcionarios. Tenemos los GTPPs, son unidades tácticas que muchas veces se involucran en confrontaciones. No son desplegadas a zonas geográficas fijas. Es como la policía de proximidad, porque son unidades que son desplegadas. Y durante el estudio, por solicitud del comandante, les asignamos cámaras también a los supervisores. Y eso tuvo un impacto muy fuerte en el comportamiento policial. Nos enfocamos en esos 2 tipos de unidades y al final del estudio el comandante también nos pidió que si les podíamos asignar cámaras a lo que llaman patrullas, que son policías quienes van en carros, pero no los vamos a tomar en cuenta en el estudio porque fueron muy pocos. Como ya dije, un reto principal que siempre teníamos presente era obviamente hacer que los policías cumplieran con el uso de las cámaras. Entonces creamos un protocolo. Les dijimos a algunos oficiales, policías, les decíamos, tienen que tener la cámara siempre encendida. No la pueden prender
y apagar, como hacen acá en Estados Unidos. Eso es lo que llamamos modalidad interactiva. Entonces, al momento de interactuar con un ciudadano, tienes que prender la cámara. Si no hay interacción, entonces no prendes la cámara. Entonces teníamos esos dos protocolos asignados aleatoriamente. También queríamos saber cuántos policías necesitaban tener una cámara en cada turno para tener un cambio conductual. Entonces hicimos una asignación aleatoria donde todos los policías de una unidad tenían una cámara y en otros casos teníamos una unidad donde solo la mitad de los miembros tenían una cámara. Pero ese diseño creo que fue muy bien pensado porque hacer el estudio en Río, en ese contexto, fue muy difícil. Tuvimos que hacer cambios durante el estudio. Primero, en febrero, tuvimos que abandonar la modalidad medio equipo porque era muy desordenado, porque nos están pasando la asignación mensual de los policías y era difícil rastrear cuáles unidades tenían todos los policías con cámaras y otros casos donde solo la mitad tenían cámaras, pero había cambios diarios. Para poder hacer todo aleatoriamente, teníamos que diariamente recibir los nombres de los policías quienes iban a trabajar el día siguiente y hacer la asignación aleatoria todos los días. Y el cumplimiento en ese caso fue del 90%, pero tuvimos que abandonar esa modalidad porque fue muy difícil. El comandante también cambió, desafortunadamente. Entonces, eso afectó 5 de las 10 unidades originales de GTPP porque se unieron y formaron, o sí, los unieron en 3 unidades nuevas. Y el tercer cambio fue abandonar la modalidad de siempre tener la cámara encendida porque las unidades policiales están resistiendo eso, estaban muy molestos. Por eso tuvimos que pasarnos a la modalidad interactiva. Ok, les voy a mostrar algo de información. Esos son los grupos de tratamiento y de control. Quería agregar una cifra que está en el anexo del estudio que aclara la información según las fechas del estudio. Puede haber alguien acá en el grupo de tratamiento acá, pero en los meses que seguían podía pasarse alguien al grupo de control. Entonces, trabajamos con los primeros 3 grupos, pero abandonamos radio patrulla porque esa unidad solo fue incluida al final del estudio. Tenemos 2 variables dependientes. La primera es BOPMS, que es cualquier interacción o actividad que la policía tenga que se registre. Entonces, hay llamadas al centro de operaciones. Tenemos cuántas llamadas recibieron en GPP base, GPP visibilidad, etcétera. Entonces son 354. Después solicitudes que reciben los policías en la calle. Después tenemos las requisas. Eso es parar y registrar a la gente. También puede ser parar a alguien sospechoso. Es muy parecido. O cuando hay algún disturbio público, actividades de narcotráfico, una infracción contra una mujer, transporte a la clínica, hospital, etcétera. Entonces evaluamos el impacto de la cámara mirando la posibilidad de que un policía estuviera involucrado en cualquier actividad. Entonces, eso se reporta a nivel de la unidad o turno y no a nivel del individuo. Y eso es un punto muy importante de algo que pasó en el estudio. El 70% de los turnos que registraron un BOPM no lo filmó. Entonces, ahí obviamente los policías están reacios a participar. Es un limitante muy grande de usar una cámara corporal en ese entorno. El análisis en esa sección se enfoca en la intención. Entonces, consideramos que un turno fue tratado cuando uno o más policías en el turno fue asignado una cámara sin importar si la prendieran o no. Pero la mayoría del tiempo no estaban encendiendo sus cámaras. Entonces dividimos los BOPMs de la siguiente manera.
número total de BOPMs. 2 BOPMs que tienen que ver con solicitudes es cuando un ciudadano para un policía en la calle y le pide ayuda. Luego tenemos las llamadas al centro de operaciones y después detención y registro, que nuevamente son cuando paran y registran a alguien. Un encuentro es una interacción inesperada, interacciones con personas sospechosas, otros casos donde el sospechoso inicia una agresión y luego eventos que interrumpen la paz. Esos son los resultados, pero voy a saltar ahora al simulacro de los resultados. Entonces acá vimos que cuando a los policías les dimos cámaras, baja de forma significativa cualquier actividad policial. Total BOPMs, por ejemplo, registros y otras interacciones, hasta en el caso de llamadas al centro de operaciones. Es decir, reciben una llamada en el centro de operaciones y en principio sale un policía a ver qué está pasando, pues vimos que no están respondiendo a las llamadas. Vimos que entonces, bajo toda la actividad policial, uno podría pensar, ok, este tipo de requisas, interacciones, porque los residentes reportaron que los policías son muy agresivos, que les jalan el pelo, que los cachetean y todo. Es una interacción muy agresiva con los ciudadanos. Uno pensaría que la cámara corporal podría tener un resultado positivo acá para que los policías paren de hacer este tipo de actividades, pero tenemos otras actividades policiales que son necesarias que simplemente se rehusaron a hacer. El comandante de la unidad, entonces, cuando empezamos el estudio, el experimento, nos dijo, si les dan cámaras a nuestros policías, van a parar de trabajar. Ella nos dijo eso y así pasó. Entonces, básicamente, el punto es que no quieren grabar lo que hacen. No nos sentimos tan optimistas porque filman o graban solo lo que les parece razonable, pero hay otras interacciones de pronto no tan agradables que no están grabando. Muy difícil entonces poner las sanciones por esos comportamientos. Ahora rápidamente, y qué pena por esa imagen, esos iconos en azul. Ayer estaba preparando la presentación y tuve que sacar el pantallazo de esa tabla, pero acá tenemos las diferentes modalidades de tratamiento y solo quiero decir que en general muestra que es mejor asignarles cámaras a todos los policías de una unidad, no todo el equipo. Qué pena, es que no terminé de formular la idea porque no tengo mucho tiempo, pero voy a saltar a otra diapositiva. Ok, entonces, acá les quiero mostrar la diferencia entre cuando los policías graban y no graban una interacción. Lo que vemos es cuando filman una interacción, la diferencia en el grupo de control casi desaparece. Es interesante, cuando graban una interacción, seguramente creen que la interacción está bien y por eso la pueden grabar. No están grabando interacciones que seguramente son interacciones abusivas. Eso nos demuestra que si no resolvemos el problema del cumplimiento con los protocolos, no vamos a resolver el problema del abuso policial. Estamos intentando poner a prueba las diferentes modalidades y vimos que cuando asignamos las cámaras a todo el equipo, se observa menos BOPMs. Es diferente a cuando asignamos la cámara solo a la mitad del grupo. Siempre hay más interacciones con ciudadanos, hacen mejor su trabajo, hacen más su trabajo. Lo importante es cuando les asignamos cámaras a los supervisores, la cifra a la izquierda, cuando les asignamos supervisores, cámaras, y eso fue una asignación aleatoria, podemos medir el impacto de tener un supervisor con una cámara y tiene un impacto, un efecto muy fuerte. A la izquierda, cuando los supervisores tenían una cámara, la probabilidad de una interacción o BOPM sube de manera significativa.
de punto 02 a punto 06 y a la derecha vemos que sin importar si un policía tenía una cámara o no, asignarle una cámara al supervisor aumenta significativamente la posibilidad de un BOPM. Entonces, la comandante tenía toda la razón. Ahora, voy a hablar del segundo variable dependiente, disparos. Entonces, tenemos acá número de disparos diarios, no solo en la favela, sino en todo el universo de batallones y GPPs. Estamos haciendo otro estudio con esos datos, pero acá les quiero mostrar que al principio del estudio, que son las líneas punteadas, vemos un declive en número de disparos, pero eso empezó mucho antes del estudio. Entonces, se podría decir que desde febrero, el 15 de febrero, por ahí, bajan el número de disparos. Eso en sí no dice nada sobre si las cámaras regulan el uso de la fuerza mortal o no. No tenemos suficiente información para hacer un análisis estadístico, pero una conclusión posible es que cuando les asignamos cámaras disparan menos. Los GPPs en el grupo de control tienen 162 disparos o balas y cuando tienen una cámara asignada, pues no disparan. Los GTPPs que tienen más monitoreo directo del director porque salen operativos especiales, observamos que todavía disparan bastante cuando tienen cámaras asignadas, pero menos que cuando no tienen una cámara. Y los radiopatrullas, que como ya dije, no hablamos tanto de ellos, vimos el mismo patrón o comportamiento. No hay ningún disparo cuando tiene una cámara. No necesariamente reduce el uso de la fuerza. Bueno, acá es otra manera de mostrarlo. Comparamos Rosinia con otros UPPs. Acá tenemos Rosinia en rojo. El tiempo del estudio es entre esas dos líneas rojas. Entonces, acá bajan los asesinatos por policía y vemos un incremento sistemático. A la derecha vemos otras favelas, porque hay muchas favelas que tienen UPPs y policías comunitarios y vemos que bajan los asesinatos hechos por policías y suben en otras favelas. No es una evidencia necesariamente confiable, es algo más bien sugestivo, pero no sería sorprendente, obviamente, si tuviéramos más datos, creo que habríamos tenido unos resultados más significativos para disparos. La pregunta ahora es, ¿por qué se rehusan a usar las cámaras de los policías? Acá tenemos los policías que tienen cámaras asignadas. Al principio, 40% de la policía las utilizaba y después baja al menos del 20%. Esa línea punteada roja, acá hicimos un manejo directo. Entonces, fuimos al centro de operaciones de UPP y después fuimos a trabajar directamente con los batallones. Los policías recibieron sus cámaras, sus pistolas y sus balas. Hay una unidad de 6 policías quienes habían recibido una capacitación para administrar las imágenes de las cámaras. Subió un poquito el uso. Después volvimos a hablar con el centro de operaciones que tenían que publicar cualquier BOPM o en su caseta oficial salió como protocolo que tenían que registrar o firmar cualquier BOPM. Entonces subió un poquito, pero los comandantes locales se rehusaron a aplicar esa regla y vimos que va bajando hasta agosto. Y en agosto, es interesante, empezamos a distribuir todos los días las cámaras, como hacen con las pistolas, y también con una hoja que decía, ese es el uso que le tienen que dar a la cámara. Entonces los policías se sentían muy vigilados, subió un poco el uso, pero como los supervisores no aplicaron ninguna sanción cuando no usaban las cámaras, vimos que hay policías que no usan las cámaras.
Así que podemos combinar esta encuesta junto con estos puntos. Esto fue un ejercicio muy difícil de hacer, ya que las personas que han hecho esto habrán sabido, pero pudimos combinar más de la mitad de los agentes oficiales y la encuesta entonces ahora está combinada al uso actual de cámaras. Tenemos entonces más o menos un balance, una muestra de balance en términos de lo observable y antes no lo podíamos combinar porque no podíamos saber quiénes eran. Es decir, las encuestas fueron anónimas, respondidas de manera anónima, entonces tuvimos que combinar información para, por ejemplo, probar la edad, en qué batallones habían estado presentes, etcétera. Y adicionalmente a esto hicimos esta regresión, me disculpo por esta icono azul que sale, pero básicamente acá lo que tratamos de mirar es en los minutos en los que se grabó el material desde el momento en que se les asignó una cámara y observamos entonces estos resultados tan interesantes. Tenemos este índice de hostilidad en la comunidad y como ya vieron las respuestas de agresión en la comunidad anteriormente, este índice tiene un compuesto de 0.88, un alfa de Cronbach del índice de 0.88, también tenemos un índice de confrontación armada, también tenemos un comodín, digamos, para ver si están siendo supervisados o una variable comodín para ver si están siendo supervisados, también una variable comodín para saber si un oficial había sido lastimado antes y también otra variable comodín para si el oficial había lastimado a otra persona. Y esta última, pues vimos que no la respondieron muy sinceramente, pero cuando la comunidad, o más bien cuando ellos sienten que la comunidad son más agresivas hacia ellos, encienden más la cámara. También hemos observado de manera interesante que cuando están involucrados en confrontaciones armadas, también encienden más la cámara cuando están siendo supervisados también. Y de manera interesante, cuando el oficial reporta haber lastimado a personas en el pasado, el oficial enciende menos la cámara. Entonces observamos un patrón interesante, pero también un poco incómodo, en el que los oficiales encienden la cámara cuando piensan que las comunidades son agresivas hacia ellos y por lo tanto pueden usar este material en su defensa y cuando están siendo supervisados y obviamente cuando han lastimado personas en el pasado, cuando hay una mal conducta, pues no encienden sus cámaras. Tenemos también una serie de entrevistas para tratar de resolver cuál es la organización cultural que apoya este tipo de comportamientos. No voy a ahondar en esto porque me alargaré demasiado, pero también recibimos respuestas de que, por ejemplo, es imposible en un contexto como Río de Janeiro tener cámaras. Todos aquí se comportan de maneras muy agresivas. Todos lo saben, el comandante lo sabe. Es absurdo que nos estén diciendo ahora que debemos grabar. No sabemos exactamente para qué usarán este tipo de material grabado. Se sienten muy temerosos de esto, pero también vemos un consenso un poco también incómodo, igual al que Dennis Willis encontró no en el ejército, sino más bien en la policía civil en Sao Paulo. Entonces, por ejemplo, solamente quiero leer este comentario de un oficial. Es aquellos vagabundos que no hacen nada, son todos lo mismo. No importa si tienen 8 o 10 años. Si yo lo puedo hacer, es decir, matar, apuntar y matar, lo haré. Las leyes no están en nuestro lado. Uno arresta a un criminal hoy y mañana está de vuelta en las calles. Y otro comentario, otro oficial también nos dijo, el sistema judicial es lo que debe cambiar. Una vez yo arresté el sujeto 2 veces en una semana. Otro agente de policía también agregó, eso es por la cual es a veces mejor matar que arrestar. Y observamos mucho esto, que es mejor matar que arrestar. Y esto es un comentario bastante perturbante. Ellos dicen que, y varios argumentan esto, y esto es algo que también quisiera leer porque es muy revelador. Este oficial dice, cuando los oficiales matan a un civil, el sargento viene y luego el comandante, luego tenemos que ir a una estación de policía en donde el jefe de policía nos interroga, luego uno va a la sede central de la OPP. Una vez se hace todo esto, uno ya ha perdido uno de sus días de vacaciones.
Así que este último comentario yo creo que es muy revelador sobre el nivel de anestesia que se tiene hacia la matanza que algunos oficiales han logrado. Es decir, ellos hablan sobre el estrés que conlleva también llevar todos estos pasos administrativos cuando uno mata a alguien, pero no realmente el estrés actual que tomar una vida debe crear o causar. Así que yo creo que estas entrevistas revelan este consenso bastante perturbador de la matanza, similar a lo que se descubrió en el estudio de Willis en el 2015. Y esto se ve entonces en esta unidad de Pacífica de Policía de Rosiña, que supuestamente es un enfoque o un abordaje de este cuerpo policial pacifista. Entonces, como conclusión, a pesar de que 30% de las interacciones de civiles y policía fueron grabadas, pues del 70% no sabemos qué ocurrió. Pero el hecho de tener estos resultados positivos para este tipo de interacciones en donde tal vez esas interacciones pudieron haberse reducido y por lo tanto creemos entonces que los civiles reportaron menos agresiones de parte de la policía. Y también es muy intrigante que las cámaras indujeron este cambio de comportamiento a pesar del hecho de que por la mayoría del tiempo del material grabado estaban apagadas, por lo que entendemos que el protocolo de los oficiales de grabar cada interacción con los civiles. Así que decidieron que en vez de interactuar con los civiles y arriesgar entonces, digamos, una grabación que tal vez los incriminaría y que los pondrían en una perspectiva negativa, pues el comandante pues tuvo la razón. Básicamente ellos dejaron de hacer su trabajo y su trabajo entonces incluía comportarse de maneras más hostiles. Yo creo que en este caso, entonces, la desobediencia general con los protocolos de la cámara, es decir, cuando esto ocurre, yo creo que las cámaras corporales no van a funcionar para realmente restringir la malconducta de la policía, básicamente porque las interacciones entre civiles y policías no están siendo grabadas y los oficiales no tienen ninguna razón para tener miedo o ser castigados por su comportamiento abusivo. Una gran limitación es que se ha dado demasiada libertad a que los policías decían si activar las cámaras o no. Yo creo que para que esto funcione, las cámaras se deben activar desde la estación central, de que los líderes policías tomen esta decisión y de que ya que la tecnología existe, podemos realmente hacerlo. Esto sería interesante experimentarlo. Pero recuerde que los supervisores aquí también, esto lo ha mostrado el estudio, adicionalmente a esto, necesitaríamos entonces supervisores que realmente quieran supervisar a sus oficiales usando estas cámaras y cambiando el comportamiento. Así que en general diría yo que nuestro estudio sobre el uso de cámaras corporales es que hay implementaciones, hay dificultades en la implementación de esto y como también en las reformas policiales en estos ambientes. La conclusión, como podrán ver, es bastante combinada y de alguna manera parece haber algunos resultados positivos, pero también accidentales, porque también observamos también resultados negativamente, potencialmente negativos, en donde los policías se rehúsan a hacer cualquier cosa por miedo a ser grabados. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por esta invitación de la IPA y me alegra mucho estar junto a ustedes. Quisiera felicitar también a Beatriz por su estudio. Y bien, ¿no? Considerando entonces la investigación ya presentada por Beatriz y qué es importante para que los tomadores de decisiones sepan. En mi presentación, entonces, voy a comentar los siguientes temas. En cuanto a la validez interna, quisiera hablar sobre lo siguiente. Me disculpo. En cuanto a la validez interna, entonces quiero felicitar también, Beatriz, por el rol de la metodología implementada en este ensayo controlado aleatorio y también puntualizar que ha habido un gran desafío en la metodología ITT o intención de tratamiento. Y bueno, Río de Janeiro entonces puede ser dividido en el morro o el lado de la montaña, como veremos en la imagen, donde está la favela de Rosiña, ya mencionado, y la ciudad de asfalto de abajo, Leblon.
Desde el inicio del siglo XX ha sido la ciudad y esta infraestructura permanece hasta el día de hoy. La falta entonces de una infraestructura más unida está asociada también a a una posición geográfica, asociada también a los grupos criminales. Por lo tanto, estos múltiples grupos criminales están en constante conflicto entre ellos y contra la policía. Muchas veces usan también las metodologías bélicas y por lo tanto puede haber posibilidad de tiroteos en cualquier momento. Sin embargo, algunos lugares son más violentos que otros. Como un resultado de esto, Río de Janeiro es uno de los ambientes urbanos más violentos del país. Adicionalmente a esto, también hay una estructura policial bastante pobre. Sin embargo, hay buenas personas, pero esta estructura polarizada de la policía lo que más genera daño. Hay una organización ahora en términos de supervisión, entrenamiento y protocolos. Muchas políticas han generado también una cierta dependencia, incrementando así los desafíos para estas reformas. Los oficiales, por ejemplo, llevan a cabo sus trabajos sin mucha guianza desde un alto nivel. La premisa fundamental de la política pública sostiene entonces que se deben institucionalizar los parámetros y si no se hace, entonces va a haber más de este tipo de fenómenos. Rosiña es un lugar violento y es distinto a otras favelas y otro tipo de comunidades en estas montañas. Y Brasil no es como Río de Janeiro. Lo que ocurre en Río de Janeiro no ocurre en ningún otro lugar del país. También esta política de cámaras corporales está en una dirección de arriba hacia abajo, es decir, los oficiales de alto nivel conocen lo básico de la política, lo que significa que la política debe institucionalizarse. Ahora, los oficiales de de medio rango, vigilan la implementación y la implementación entonces depende a los oficiales ya a nivel de calle. Ahora, teniendo en cuenta la burocracia de nivel calle, como mi colega acaba de mencionar, los oficiales o agentes más bases o más básicos no comparten las visiones de aquellos que pertenecen a un más alto nivel. Por lo tanto, no legitiman las órdenes de un más alto nivel y también esto se ve en el poco cumplimiento esperado. Sin embargo, una dirección de abajo hacia arriba se debe tener en cuenta para una implementación completa de estas políticas. En este caso en específico, esta política de las cámaras corporales debe ser implementada de otra manera en Río de Janeiro. Estas pruebas se llevaron a cabo, o este experimento se llevó por primera vez a cabo con esta investigación. Y más bien debe contemplar una dirección de afuera hacia adentro, es decir, los investigadores debieron negociar con los agentes de alto nivel y también presionar mucho más al nivel inferior. Y quisiera resaltar los siguientes puntos. La investigación no fue con una política institucionalizada y a nivel de agentes más base no hubo legitimidad sobre esta implementación. Ahora, este protocolo y no cumplimiento de castigo y el comportamiento que ocurrió en otros países, he encontrado también estudios en donde, por ejemplo, se pueda implementar otro tipo de tecnología por miedo de que estas grabaciones se puedan usar como herramientas de castigo. Adicionalmente a esto, algunas agencias policiales por fuera de Brasil ya han vehementemente negado este tipo o esos puntos críticos. La investigación también sugiere que la efectividad de las cámaras corporales está directamente relacionada con que los oficiales se adhieran a este protocolo. Ahora, ¿cómo lidiar con este problema? El primer paso entonces es considerar cómo en ambientes no se legitima esta. Por lo tanto, no se trata de castigar el no cumplimiento. Si las agencias adoptan el castigo como tratamiento de no cumplimiento, entonces la efectividad verdadera de las cámaras corporales nunca se logrará.
También medir el desempeño de policial no es exclusivo a Brasil. Sin embargo, la BOPM no es la fuente más confiable para medir esta interacción entre ciudadanos y policías, porque se restringe solamente a situaciones criminales. Por ejemplo, relacionados a eventos que son muy comunes a Rosiña, por ejemplo, no se registran en la BOPM. Y cuando yo veo la tabla número 2, pareciera entonces que parece que los datos no fueron bien entendidos. Por ejemplo, estas categorías contemplan que la interacción inician después ya del evento, más bien como una acción reactiva. La siguiente, de hecho, demuestra que hay una acción proactiva hacia los oficiales de la BOPM. Esto significa que no son parte de estas ocurrencias, sino que más bien muestran cómo estas ocurrencias o eventos inician. Las reacciones, las acciones reactivas empieza después del evento y la acción proactiva inicia antes y también con los oficiales de más alto en rango. Este tipo de ocurrencias en verde fueron aquellas registradas dentro de la BOPM. Así que hay una, una inconsistencia en este análisis de datos. Human research ethics can affect También la investigación humana puede tener un impacto en el incumplimiento cuando todavía no se ha implementado una política. El Consejo Nacional de Salud de Brasil publicó un estudio sobre el cumplimiento con ese protocolo. Entonces, todo tiene que ser claro y consentido. Y yo creo que eso es particular. Cuando hay una política ya implementada, los policías tienen que seguir las reglas porque son reglas institucionalizadas. Por lo contrario, en una investigación tenían el derecho de participar o interrumpir cualquier actividad de investigación. Eso sugiere que la no cooperación por parte de los policías no se puede interpretar como un incumplimiento. Y para concluir mi presentación, los teorías de derechos humanos no son los más idóneos en cuanto al enfoque teórico para evaluar la política pública, porque se enfocan demasiado en qué está bien y qué no, y no, entonces no sirven para evaluar la política pública. También se necesita tener una manera de randomizar esos estudios. Las agencias policiales necesitan saber cuál es el retorno probable sobre la inversión. Entonces, la tecnología en sí es baratita, pero volver eso en una evidencia judicial es cada vez más costosa. Y la activación de las cámaras corporales es un tema que no está tan bien definido. Entonces, se puede poner una política, pero todavía falta clarificación. Eso es todo. Muchas gracias.